Hola, hola a todos, bienvenidos a un podcast más, a un episodio más. Estamos súper emocionadas porque el día de hoy traemos un libro que sé que nos va a encantar a todos. Pues bueno, para comenzar, yo me presento, yo soy Gabriela Sánchez Yo soy Jacqueline Kulajay. y esto es Si no leo, Me Aburro. Y bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, les vamos a presentar el libro que vamos a leer el día de hoy porque es una obra espectacular. Es El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Para darles como un poco más de contexto, Miguel Ángel Asturias es un autor guatemalteco que nació en 1899, perdón, y no solo es súper importante porque es de nuestra literatura guatemalteca, sino porque él es un ganador del Premio Nobel de Literatura de 1967. Y cabe recalcar que esta obra específicamente es fundamental porque pues al final el señor presidente es uno de los máximos exponentes de la literatura latinoamericana. Entonces, considero que es un libro que todos tenemos que leer y está escrito de una manera muy fuerte porque él comenzó y dio la pauta para que los demás escritores de Latinoamérica escribieran como textos de denuncia, de todo lo que estaba pasando, de justicia social también, entonces por lo que estaba pasando en esa época. prácticamente este libro trata acerca de las dictaduras y de los efectos que estos tienen en la sociedad. Y este libro que nosotras estamos leyendo, bueno, ahorita llevamos del capítulo 1 al 9, pero quiero decirles que fue escrito en 1920 y 1933, pero realmente la obra fue publicada años después. Y mira, se tardó un montón de tiempo porque tal vez unos creen como que es despuesito, pero se publicó hasta 1946. Entonces fue un periodo de tiempo bastante largo. Y si te das cuenta, los máximos exponentes llamaron esta novela la novela del dictador, porque realmente acá cuenta muchas cosas interesantes de las que no nos podemos dar cuenta fuera de como ciudadanos que somos, porque nosotros somos los que tenemos temor y los que sufrimos las consecuencias de todo lo que hacen los que están en alto. Pero esto nos relata desde el año 1900 en adelante. Fue escrita en 1920 y entre 1920 y 1933 y se publica años después. Entonces, creo que es bastante interesante. Gaby, ¿qué pensás de los primeros 9 capítulos que vamos leyendo? ¿Cómo crees que podemos llegar a conectar? O sea, porque realmente el libro del señor presidente conecta mucho con la literatura, que creo que Sí, es lo más importante porque encontramos emociones y hasta el punto de llegar a sentirte identificado con alguno de los personajes que encontramos acá. sí, porque mira, por ejemplo, hay una frase súper bonita, aparte, ahorita les voy a leer el fragmento del capítulo 2 del libro, porque nosotros lo tenemos acá y posiblemente ustedes no lo tengan a la mano cuando estén viendo este episodio, así que les vamos a leer un fragmento de la frase que estábamos hace un momento diciendo, pero la literatura y el arte se conectan un montón y les quiero dejar esta frase antes de leer el fragmento del libro que dice, el arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, pero quizás tampoco hombre sin arte. Entonces, para comenzar, vamos a leer un fragmento del capítulo 2, que es específicamente la muerte del Mosco, que dice, de miedo, de frío y de hambre lloraban los mendigos apuñuscados en la sombra. No se veían ni las manos, a veces aletargados y corrían entre ellos como buscando una salida. A mí esa fue una de las frases que más me impactó del montón que hay del capítulo 2, porque vos decís, o sea, te transportas y decís qué estaban sintiendo ellos. Y si te das cuenta en todo lo que va del capítulo, ellos simplemente tenían miedo a decir la verdad porque los tenían encerrados a todos los mendigos del portal por la muerte de un general. Y si te das cuenta, armaron todo ese show solo porque mataron a alguien alto. Si hubieran matado a alguien de los mendigos, te prometo que no hubieran hecho eso. Entonces, y es algo que lamentablemente pasa actualmente. Sí, creo que la verdad, la literatura está conectada con el humano, ¿verdad? Como ya lo mencionabas.
cumple varias funciones, si te das cuenta, porque lejos de enseñarnos, te hace como transportar o ubicarte en el momento en el que estuvo sucediendo y tal vez pasar las historias a lo que se vive actualmente, porque realmente en nuestro país hay muchas injusticias y qué privilegio que alguien pudo escribirlo y hoy en día lo podemos leer como y decir, esto pasa, se pasó, sigue pasando y qué triste. Exacto. A ver, te quería tirar la pregunta, ¿cuáles, o sea, identificas en los 9 capítulos que llevamos? ¿Has logrado identificar algunas funciones de la literatura que te dicen, este encaja aquí, este encaja acá, o estos dos están bien presentes en todos los capítulos o más de uno? Sí, mira, de hecho, hasta lo que vamos leyendo, siento que la función estética, esta que transmite belleza por medio de las palabras, y la verdad que si te das cuenta, en el primer capítulo, que es en el portal del Señor, aquí el lenguaje, voy a hablar del lenguaje por medio de la estética, es bastante completo. Entonces, yo tuve que leerlo 2 veces y Yo también. escuchar audios porque yo decía, no logro comprender. Y lo que me gusta mucho es que conforme vas pasando del capítulo 4 o 5, ya te empieza a hablar de una manera más coloquial. Entonces es bastante interesante. ¿Tú qué otras funciones crees que cumple este libro como tal o los capítulos que llevamos? Va, mira, yo creo que también influye mucho en todos los 9 capítulos, he visto mucho la función social, porque si bien es cierto, la obra literaria es como bien puntual en la época. Entonces, este tipo de documentos escritos, porque al final es un documento, mano, al final nos ayuda como a nosotros como lector conocer lo que estaba pasando en ese momento, tanto las riquezas como lo bueno, lo malo, los entornos que estaba pasando cada personaje en ese momento, porque si bien es cierto, hagamos de caso que narra la sexta o la cárcel de 1920, no es la misma, o sea, puede que sea la misma cárcel, pero estamos en el 2024 y no va a ser la misma que nos narra el libro. Entonces considero que la función social está en todo el libro porque como que nos transporta y somos nosotros testigos de lo que estaba pasando en la época. Sabes que también lo que me gusta mucho es que yo veo muy pronunciada la función cultural en este libro, ya que los intereses, los ideales, las costumbres, las culturas, o sea, todo esto que existió sigue siendo igual, igual los valores universales que tenemos. Si te das cuenta, pues antes no, como que no habían tantos derechos y entonces dijeras verdad o dijeras mentiras y había alguien que tuviera un poder súper notorio en el gobierno y quería hacerte daño, lo podía lograr. Entonces es un poco complicado. Independientemente, exacto. Eso tú que decías tú es súper importante porque, por ejemplo, en el capítulo 7, en el tema cultural, hablamos no solo de lo que pasa en acontecer nacional, de las injusticias que hay o las influencias que una persona puede tener, sea en los altos rangos para poder favorecerse, lamentablemente todavía sigue pasando, pero hablamos desde lo más básico como lo es el léxico que utiliza, porque hace caso, en el capítulo 7, en la absolución arzobispal, hay un texto, hay un párrafo que yo dije, eso lo seguimos usando, pues, o sea, al final nos sale a nosotros el chapinismo de decir, y te lo voy a leer, donde dice, vamos a ver, aquí dice, aquí está, espérame que se me perdió vos, vamos a ver, aquí, dice, ¿te acordás de aquel mudo que en las calles le gritaban madre? Aquel alto huesudo de las piernas torcidas que corría por las calles como loco. ¿Te acordás? Sí te habes de acordar, ya lo creo. Pues a este es el que estábamos atalayando por el portal, de donde desapareció hace 3 días. Hay palabras que vos decís todavía se siguen tocando y todavía las seguimos diciendo. Incluso nosotras inconscientemente las decimos y no nos damos cuenta porque es algo muy cultural de nosotros. Es correcto. Ahora yo quiero pasarme un poquito a los géneros literarios. Realmente esta es una obra literaria que está conectada con la estructura de política, te voy a decir.
Y me parece mucho la conexión del género, porque al inicio se dice que esta es la novela del dictador, o mejor dicho, es así conocida. Entonces es un libro bastante interesante, el que nosotras estamos leyendo, la verdad. Sí, fíjate que en tema de todo el tema de corrientes y movimientos literarios, creo que predomina mucho el surrealismo y el realismo mágico, porque si bien es cierto, Miguel Ángel Asturias se le puede decir que era un genio en el tema del realismo mágico, porque pues al parecer, a ver, ¿cómo te explico? Este libro tuvo varias adaptaciones, entonces él prácticamente los movimientos literarios como que tuvo su origen en América Latina y él partió de eso. Entonces, sí alcanzó como a tener el mayor apogeo que fue en 1960, cuando se dio lo del famoso boom latinoamericano. Entonces, esta obra entró en ese campo. Incluso este libro conecta mucho eh, la realidad con la ficción. Por eso creo que está bastante enfatizado lo del realismo mágico, porque hay un capítulo donde, por ejemplo, está El Ojo de Vidrio, que es el capítulo 9, que es el último, o también Cara de Ángel, donde hace caso que con este capítulo son 3 y 4. El capítulo 3, que es La Fuga del Pelele, y es el final, pues el final de este capítulo, donde se mira cuando él cae casi moribundo en el basurero y los sopes se lo están comiendo, pero se lo están comiendo vivo. Y comienza el otro capítulo, que es el 4, que se llama Cara de Ángel, y ahí es donde miras, que dice que el pelele mira un ángel, literalmente. Entonces ahí es donde miras que se va uniendo como la ficción con la realidad, y ya uno no lo nota porque se mete Ahorita, tanto en la historia. ahorita que estás hablando del capítulo 4, sabes que hay una frase que me gusta mucho que dice, después de todo, somos los pobres los más conformes. Y que es cierto, ¿no? Porque si te das cuenta, mi libro habla acerca de las personas que tienen un cargo súper alto y que trataban de hacerle daño a las personas y que lo querían todo y querían mentir y al final, pues el Pelé le muere, ¿no? Y que era una persona que realmente no solo sufría por las condiciones en las que se encontraba, sino que tenía un tormento dentro. Entonces también creo que puedes llegar a conectar ahí y es bastante interesante. Sí, y Eh, no sé. Dale, sí, dale. tengo como una duda. Bueno, realmente una pregunta. Hasta el capítulo 9 que llevamos, ¿cuál podrías decir tú que es la temática que se puede ver? Porque si hablamos de la conexión, yo diría que la conexión podría ser la realidad y los sueños, porque si te das cuenta, hablamos de cosas que pasan y de los sueños que quisiéramos que fueran ciertos, pero no. Sí, mira, yo creo que tiene muchos rasgos y muchos tintes como los temas que toca, como el tema, era lo que yo les decía al principio, mucho de política, de De vivir bajo la meses, dictadura de ese exacto, entonces. bajo un mando que en realidad lo único que hacía era ver su beneficio, porque si bien es cierto, es como que específicamente en los primeros capítulos, cuando muere el general, el presidente manda a Miguel a que le diga a uno de los involucrados de matar al general que se vaya, porque él en realidad no quería como que ver dos muertes, pero que siempre sí igual lo iba a matar. Pues. Entonces, ahí es donde vos miras y decís, en realidad estas cosas pasan porque tratan como de, no fue esto, pero culpamos a este, aunque no fuera cierto. Y si te Entonces, das cuenta, las autoridades creo que eran un poco injustas, ¿no? en esa Y época, sí. Bueno, hasta la fecha, en esa pero época, se miraba muy como notorio en el capítulo 2, por ejemplo, en la muerte del Mosco, cómo muere él. O sea, él muere de una manera, o sea, a él lo torturaron prácticamente en el final del capítulo 2, que tú decís, o sea, uno se queda así como impactado de lo que él tuvo que hacer y él tuvo que mentir y lo mataron por decir la verdad, prácticamente. es correcto. Entonces,
Es bastante interesante, la verdad, como ya te decía, o como vos mencionabas, de que lo mataron por decir la verdad. Vivimos en un país de injusticias, donde la gente vive con temor. Y creo que Miguel Ángel Asturias, por medio de su libro, nos trata de contar como el panorama que se vivía en esa época, ¿no? De 1900. Y cómo es que hoy en día este libro, si te lo pones a leer ahorita, vos dices, o sea, todo tiene relación. Hasta hoy en día yo puedo decir, este libro, o sea, me está hablando de lo que yo estoy viviendo ahora y, o sea, ya pasó, se puede seguir repitiendo. Sí, es un libro que en realidad considero que todos lo tendríamos que leer en alguna vez en nuestra vida, aunque sea una vez, porque creo que es como muy cultura general, de, no solo porque apoyamos a la literatura guatemalteca, sino de que también estamos como pasando como la historia o lo que pasó en aquel tiempo y tener como presente que puede suceder, puede volver a suceder o está pasando. Yo creo que lo Entonces, más importante de este panorama es que se trata acerca de hechos reales, ¿no? De algo que pasó, que vivieron nuestros antepasados, en la sociedad, referente a la política, la cultura, las tradiciones. Entonces, como que todo se repite. Y hasta el momento, pues, está bastante interesante. A ver qué nos esperan en los próximos capítulos. Pero sí, es un libro que recomendamos bastante. Y si nos pudieran volver a preguntar como el centro del libro cuál es, creo que sería ponernos en el lugar de las personas, ¿no? De cómo puede la literatura conectar con nosotros y cómo nos podemos dar cuenta de la temática que trata de darnos a conocer, porque fuera de educarnos, nos hace también sentir emociones. sí, nos hace conectar un montón y creo que ese fue uno de los mejores cierres. La verdad es que estaba pensando así cómo íbamos a cerrar el podcast, pero creo que lo cerraste de la mejor manera, porque sí, o sea, el libro te llega a conectar capítulo con cada personaje, independientemente vamos por el 9 todavía, son más capítulos, entonces quédense para los siguientes podcasts que vamos a tener, porque vamos a ir desglosando el libro al final. Y pues bueno, gracias por acompañarme, gracias por acompañarnos a ustedes allá en casita y pues nada, nos miramos en el próximo episodio. Adiós.